¿Puede ser Vinicius Junior el nuevo delantero centro del Real Madrid tras la llegada de Mbappé? Vamos a hablarlo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que me habéis pedido vosotros, que me habéis solicitado ya no solo de manera directa, sino también a través de ciertas dudas en otros vídeos, en otros comentarios, que me decíais, bueno, es que la llegada de Mbappé puede provocar que Vinicius explore un poco más esa alternativa para ser delantero centro. Lo hemos visto en algunos partidos, un Vinicius mucho más centrado, mucho más echado hacia atrás para intentar mirar la jugada desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Existe posibilidad de que Vinicius sea el delantero centro del Real Madrid en el caso de que llegue Kylian Mbappé? Bueno, pues vamos a intentar observarlo, vamos a intentar hablar de ello, y esto obviamente viene dado por un vídeo que hice anteriormente del encaje de Kylian Mbappé. Os lo dejo por aquí para que podáis disfrutarlo si queréis, pero vamos a centrarnos un poco en lo que son las situaciones que desembocan en esta duda. La primera de todas, la más que probable llegada de Kylian Mbappé. No solo se han dado ya reuniones entre Florentino Pérez y Macron para hablar de esos Juegos Olímpicos, no solo se ha dado ya esa mini exclusiva de la madre de Kylian Mbappé diciendo que ya todo el mundo sabe dónde va, todo el mundo lleva hablando muchos meses del fichaje de Kylian Mbappé, el propio Ramón Álvarez de Mon ya está diciendo que tiene casa en Madrid, que parece que la situación ya va para adelante, que tiene una vivienda elegida, que había pagado arras. Bueno, ya hay muchas situaciones que parece que indican que Kylian Mbappé finalmente llegará al Real Madrid. Haremos un vídeo obviamente comentando todo lo que ha sido este viaje, ¿no? Desde hace ya un par de años en los que Kylian Mbappé ha hecho ese flirteo, ¿no?, con el Real Madrid. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema más táctico, en un tema más de acople, sobre todo con Carlo Ancelotti como actor protagonista, ¿no?, de esta situación y de lo que puede ser este tema. Vamos a hablar sobre todo de las circunstancias que lo motivan, principalmente, como ya digo, la llegada de Kylian Mbappé, pero no es la única circunstancia que motiva que tengamos que hablar de esto, obviamente, porque hay otras circunstancias como por ejemplo la utilización de perfiles como los de Arda Güler, el de Rodrigo, el de Brahim Díaz y por supuesto el de Joselu. Creo que hay varias situaciones que nos obligan un poco a hablar de estos perfiles también. Obviamente Arda Güler ha jugado muy poquito, ha jugado unos cuantos ratos, sobre todo cuando la definición de la Liga ya era un hecho, cuando la Champions League ha dejado ver que el Real Madrid iba a ser de nuevo finalista. Eso obligaba un poco a unas rotaciones que ha aprovechado excelentemente el jugador turco, un futbolista con muchísima proyección, un futbolista que tiene una capacidad increíble para hacerse dueño del partido y que además está demostrando también una auténtica calidad destacable como goleador, como finalizador. En el caso de Rodrigo, que ha sido titular prácticamente toda la temporada, un jugador que ha suplido de alguna manera ese perfil más delantero centro, aunque no ha sido esa referencia, ¿no?, que se podía llegar a esperar, e incluso en algunos partidos clave no ha estado tan acertado como se esperaba, ¿no? Ha sido un jugador importante, a mí me gusta mucho, es un futbolista que nunca he ocultado que me parece muy relevante para el Real Madrid, pero que puede perder fuerza esta temporada con la llegada de Kylian Mbappé y con algún otro factor más que vamos a observar. Obviamente Brahim Díaz, que es un futbolista que yo creo que tiene grandísima capacidad para jugar, grandísima versatilidad para poder aparecer en diferentes roles, en diferentes puestos, y por supuesto, cómo no vamos a hablar de Joselu, un futbolista que de cara a la temporada que viene puede tenerlo más crudo, porque obviamente la entrada de perfiles, ya simplemente los de Arda Güler o Brahim, obligan un poco a pensar en diferentes encajes que pueda tener ese puesto de delantero centro, porque lo puedes convertir en un falso 9, porque puede tener una presencia un poquito más difusa, elíptica, más que nada como hemos visto esta temporada, ¿no? No ha habido un referente, no ha habido un delantero centro claro, pero
Joselu ha sido un poco ese parche que ha motivado que el Real Madrid tuviera un recurso diferente y que ha funcionado excelentemente bien, como todos sabemos, y además ha sido clave precisamente contra el Bayern de Múnich para estar en esta final que el Real Madrid va a disputar en Wembley. Pero es que hay otro factor. El otro factor precisamente es Endrick, un jugador que va a llegar al Real Madrid, que va a tener probablemente oportunidad de ganarse el puesto, porque es un futbolista que ya sabemos que está destacando mucho en Palmeiras, que está siendo un jugador muy relevante dentro del contexto brasileño y que por supuesto se tiene muchísima fe puesta en este futbolista, en este jugador que va a recalar en el Real Madrid en cuanto tenga esa posibilidad legal de poder formar dentro del Real Madrid y dentro del equipo que vaya a intentar cuadrar Carlo Ancelotti. Para cuadrar ese equipo, pues obviamente va a tener que tener en cuenta todo esto que hemos comentado y, por supuesto, va a tener que pensar en cómo configura todas estas piezas. Esto no es sencillo, esto no es para nada sencillo. Y por eso lo que vamos a hacer es apoyarnos en algo que ya conocéis perfectamente, que es la pizarra táctica, para intentar evaluar cuáles son las opciones del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Yo ya tengo aquí el plano más o menos de lo que yo había hablado con vosotros en el vídeo anterior. Es verdad que hay piezas que pueden bailar un poco, como es el caso de Mendy, como es el caso de Rüdiger, veremos si es titular o no. Militao, obviamente, partimos de la sensación de que puede ser titular indiscutible en el Real Madrid la próxima temporada. Carvajal también, la sensación de que Courtois va a volver a la portería, ojito no vuelva precisamente en la final de la Champions. Es algo que podríamos comentar también, ¿eh? A mí me parece que hay un duro debate con respecto a eso. Tchouaméni en el pivote, Bellingham, Kroos, Vinicius en banda izquierda, Kylian Mbappé como referente y Valverde en banda derecha. Bueno, esto es un plano un poquito poco estable, ¿no? Porque realmente lo he puesto como lo he puesto, porque vamos a empezar a ver cuáles son las opciones de Carlo Ancelotti para configurar este Real Madrid tras la llegada de Kylian Mbappé, y no solo la llegada de Kylian Mbappé, sino, como ya hemos dicho, cuadrar otras piezas. Bueno, aquí tenemos para empezar una pieza que va a ser doloroso, ¿no? Ver precisamente cómo tenemos que eliminarla, porque obviamente Toni Kroos ya no va a participar dentro del Real Madrid la próxima campaña. Eso obliga a un cambio táctico que vaya a retrasar probablemente a Valverde a una posición más familiar con respecto a lo que ha sido Toni Kroos. No tiene ahora mismo el perfil el Real Madrid para poder dominar esa posición con cierta relevancia. Es verdad que Valverde puede ser ese jugador, lo que pasa es que ha tenido un rol muy diferente, ¿no? En estos años, la sensación de que Valverde ha participado casi más como un interior con mucho vuelo, que podía participar en banda derecha con profundidad, con verticalidad. Ahora se tiene que reconvertir en un interior más organizativo. Casi con toda seguridad esta temporada va a ser él el que vaya a llevar esos galones de Toni Kroos, pero se abren ciertas dudas. Para empezar, yo aquí configuro ya el equipo con un 4-3-3. El otro día, hablando con un buen amigo, me decía: creo que va a volver el 4-3-3 al Real Madrid. Creo que eso va a configurar un poquito la duda de Carlo Ancelotti de primeras, porque hasta ahora pues se ha jugado con un 4-4-2, obviamente no había referente, por lo tanto Vinicius quedaba un poquito más en banda y Rodrigo era el jugador móvil que aparecía un poquito en esa zona. Es verdad que podía caer a banda derecha y Bellingham aprovechar ese espacio para apoyarse y llegar desde segunda línea como goleador, pero la configuración del Real Madrid básicamente era un rombo en medio campo con un 4-4-2. ¿Esto puede seguir pasando? Pues claro que puede seguir pasando, porque obviamente se puede configurar un equipo en el que aparezca Camavinga y más o menos presentar un equipo parecido a lo que vemos aquí, ¿no? Una línea de 4 atrás, un rombo en medio campo para intentar facilitar ciertas sensaciones parecidas a las que habíamos visto esta misma temporada. Ese 4-4-2 marcado con Bellingham como media punta, con Camavinga haciendo las veces que también ha hecho él en alguna ocasión como interior con vuelo, esta vez en banda izquierda, para apoyar un poquito esa circunstancia de que Bellingham muchas veces se viene también a este plano, y sobre todo Valverde haciendo las veces de Toni Kroos, que en este caso pues sí que aparecía más en banda izquierda, pero bueno, yo creo que se cambiaría un poquito ese rol. La sensación que yo tengo con esto, pues que no aprovechas muchas de las piezas que vas a tener en el banquillo, sobre todo Rodrigo, Endrick y Arda Güler. Son tres piezas que a mí me parecen súper relevantes, ya no solo
por la calidad futbolística que tienen, sino también porque son jugadores con un grandísimo espectro potencial. Creo que son jugadores que necesitan minutos para realmente llegar al nivel que van a poder mostrar en su vida como futbolistas. Eso a mí me hace pensar que puede intentar Carlo Ancelotti cambiar un poquito este sistema y dominarlo desde el 4-3-3, como me decía este buen amigo. ¿Cómo podría ser? Bueno, Bellingham a diferente altura que Valverde, Tchouaméni o Camavinga, ojito, porque esto también puede ser importante, Tchouaméni o Camavinga en esa posición de pivote, y luego ya jugar con lo que pueda ser este perfil derecho. Aquí pueden aparecer varios jugadores, puede aparecer Arda Güler, puede aparecer Rodrigo, puede aparecer el propio Brahim, o puede aparecer incluso Endrick, que en la última campaña, antes de que iniciara este último Brasileirao, justo terminando los últimos 2 meses, Endrick lo hizo como extremo derecho. Esto es algo que a mucha gente le dirá, bueno, pues es que es un poco arriesgado, ¿no? Sobre todo teniendo todos estos jugadores que están más acostumbrados a jugar como extremos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ciertamente lo de Endrick sería un invento extraño por parte de Carlo Ancelotti, que además no es un entrenador que tome excesivos riesgos en las alineaciones, teniendo jugadores específicos que juegan en esta posición, sería un poco extraño. Creo que además la sensación en estos últimos partidos ha hecho adelantar a Arda Güler al propio Brahim Díaz, por lo tanto me da la sensación de que la pelea puede estar entre Arda Güler y Rodrigo, si es que se opta por esta solución en el extremo derecho. Esta es un poco mi pedrada. Creo que Arda Güler o Rodrigo van a partir desde banda derecha y creo que van a ser los elegidos si es que Carlo Ancelotti juega con 4-3-3, ¿vale? Yo me quedaría ahora mismo con Tchouaméni, por lo tanto sería un poquito esta línea de 4, línea de 3 en medio campo con Valverde, Tchouaméni y Bellingham, y arriba Arda Güler, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Pero ojo, porque aquí viene la principal pregunta con la que empezaba este vídeo. ¿Puede jugar Vinicius como delantero centro? Bueno, pues poder puede. Sí que es verdad que va a ser un perfil muy distinto. Creo que va a ser casi un falso 9. Va a ser un jugador que tenga esa predisposición a iniciar jugada en muchos casos o que tenga esa predisposición a deshacerse de varios futbolistas. No va a ser una referencia. No va a ser un jugador que vaya a intentar que los centrales se queden fijados en el área. Y eso yo creo que puede permitir poco la movilidad, sobre todo, y la llegada de un jugador como Bellingham, que me parece que es un futbolista que necesita espacios en esta zona de 3/4 y que con un Vinicius que va a buscar más la espalda o caer a banda en algunas circunstancias, no va a aparecer tanto. Ojo con lo que pueda ser esto, porque sí que hemos visto una evolución en Vinicius, sí que hemos visto un Vinicius mucho más participativo, mucho más relevante a la hora de asociarse. Creo que esto tiene una base lógica, porque lo hemos visto, porque además facilitaría la inclusión de Mbappé en esa banda izquierda que tanto le gusta, que le da espacios, que le da la posibilidad de ser más relevante en el juego, pero a la vez me genera muchas dudas con respecto a lo que generaría Vinicius como delantero centro. Puede ser un contexto específico en un momento particular, pero como plan de juego me da algunas dudas, me genera algunas lagunas que creo que pueden tener más que ver con la construcción, con el dominio en esta zona de 3/4, que con el propio rol de Vinicius, que no me parece mal del todo. Ese es un poco el tema y la duda. ¿Qué pasa? Pues que en este perfil de delantero centro, antes que Vinicius, probablemente esté Endrick, ¿vale? Porque es un jugador que ya ha jugado en esa posición y que puede ser especialmente relevante. Y por supuesto, Joselu, que va a ser el perfil que no va a competir con estos dos, pero que puede ser el perfil diferente, ¿no? El perfil de referencia pura, algo así, para que me entendáis los amigos de España, Llorente en ese Mundial de 2010, fijando a los defensas de Portugal, a los centrales de Portugal, siendo ese perfil que pueda ir al juego más como una referencia. Ni Endrick ni Vinicius son ese tipo de delantero y ni muchísimo menos Mbappé. Por lo tanto, creo que el Real Madrid ese tipo de delantero lo tiene en Joselu, que puede volver a ser importante en el Real Madrid, sobre todo a modo de engrosar esa plantilla y tener opciones en la mano, ¿no? ¿Cuál creo que es la opción más lógica desde el punto de vista de fomentar un equilibrio? Pues para mí la opción más lógica es esta. Esta es la más lógica. Que Mbappé sacrifique un poco ese perfil de jugador que necesita espacios
para moverse en esta posición de delantero centro. Porque sí que creo que puede convivir de vez en cuando con Vinicius, que Vinicius se venga y que intercambien posición, que incluso sea Bellingham el que aparezca y sea una línea un poco falsa, ¿no? De 4 en zona ofensiva, que sea Rodrigo el que intercambie con Mbappé y que Mbappé tenga cierta libertad para bascular. Sí que tengo la sensación de que esto le va a generar dudas a Carlo Ancelotti, pero que tiene diferentes opciones que pueden ir puliendo esas dudas y que pueden ir cambiando las circunstancias que se puedan dar en el plano del Real Madrid. ¿Otras opciones? Bueno, pues hay otras opciones, por supuesto. Tchouaméni y Valverde en zona de creación, en una base de la jugada. Obviamente Bellingham como media punta. Y tratar de jugar con una opción quizá un poquito menos presente en las alineaciones de Carlo Ancelotti, un 4-2-3-1, algo que a mí me genera bastantes dudas, pero añadiendo un perfil quizá un poquito más creativo, como puede ser el de Arda Güler o como puede ser el de Brahim Díaz. Creo que en esta solución, que me parece la más improbable de todas, tomaría mucha más presencia Camavinga en lugar de Tchouaméni, porque es un futbolista que aglutina muchísimos metros en su rango de acción, y esto facilitaría también que esa presencia de Mbappé fuera un poquito más liberada hacia ambos lados, ¿no? Es verdad que la presencia de una referencia en un plano en el que no hay dos extremos, pues quizá no es tan importante para intentar trabajar la construcción de juego y demás. Sí que me parece que es la opción menos probable. Por lo tanto, yo me quedaría con la que hemos comentado, ¿no? Vinicius en banda izquierda, intercambiándose mucho, pero que mucho con Mbappé, dejando esa posibilidad abierta de poder ser un jugador que aporte en esa zona de referencia sin ser una referencia, ser casi ese falso 9 que hablaba, ¿no? De intentar atraer a los centrales para generar que estos futbolistas puedan dejar huecos para la llegada de Mbappé o para la llegada de Rodrigo. Creo que esta es la opción más natural, ¿no? Dentro del intercambio posicional. Y creo que de inicio pues podría ser esta, ¿no? Yo creo que es muy pronto para Endrick, es muy difícil, ¿no? Que se apueste por una figura como Joselu, por lo tanto creo que la opción va a estar ahí, ¿no? Que se vayan intercambiando tanto Vinicius como Mbappé la posición, entendiendo que ninguno de los dos van a ser una referencia absoluta dentro de lo que es el plano y de lo que es el plan estratégico de Carlo Ancelotti. Por lo tanto, esa es un poco mi sensación, esa es un poco la realidad que puede vivir el Real Madrid con llegadas, con salidas, con la dimensión que están tomando tanto Vinicius como Rodrigo en este Real Madrid. Creo que Vinicius está evolucionando muy bien hacia un jugador más completo, que no sea eminentemente y única y exclusivamente un extremo, y eso yo creo que le da opciones a un Carlo Ancelotti que va a tener que decidir muchas cosas de cara a la próxima temporada por las llegadas, pero que tiene la solución en su mano, y sobre todo jugadores de muchísima calidad para ir complementando, como puede ser Arda Güler, como puede ser Brahim Díaz o como puede ser el propio Camavinga, que da diferentes soluciones en medio campo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parecen estas posibles soluciones, cuál os gusta más, por cuál optáis vosotros, qué os parece ese rol de Vinicius como delantero referencia, y por supuesto quiero que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, que es completamente gratis. Ya sabéis que me hace una ilusión tremenda que hemos llegado a 4.200 suscriptores. Estamos ya cerca de los 4.230. Así que a ver si lo logramos en estos días con estos vídeos. Y por supuesto, vamos a disfrutar mucho de esta semana porque vamos a hacer previa de la Champions League con un montón de compañeros, con un montón de invitados. Esperemos que todo salga bien para que podáis tener la mejor previa posible de esa final de la Champions League que se juega el día 1 a las 9 de la noche. Así que nada más, muchas gracias como siempre y por estar al otro lado.